Hola chavales, hoy os traigo una novedad en investigación. Se trata de la aplicación de inteligencia artificial para descifrar textos incompletos de epigrafía latina. Vamos a ello. Recientemente se ha dado a conocer una nueva herramienta donde la IA juega un papel súper interesante en apoyo de la restauración de textos epigráficos incompletos. Se llama Eneas y, como no, tenía que probarla con alguno de los textos clásicos de nuestra epigrafía Astur. Para ello tomé el caso de la estela de Grases, en la que, como se ha perdido un fragmento, impide saber con certeza cuál es la divinidad a la que se dedica. Vamos a verlo. Los creadores de Aeneas la definen como una herramienta para predecir el pasado. Es una red neuronal generativa que contextualiza textos antiguos. Realmente lo que hace es buscar y recuperar paralelos de esos textos en otros que ya se conocen completos y crear una atribución contextual, identificando entradas visuales. Con esos datos lo que hace es proporcionar a los investigadores una base sobre la cual trabajar en la interpretación de textos antiguos dañados. Pero bueno, de todas formas no es una varita mágica que descifre inscripciones. Es necesario el aporte de historiadores y epigrafistas para exprimirle todo el potencial. Su funcionamiento es sencillo. Basta con introducir el texto, tanto los caracteres que se han conservado totalmente como los parciales, indicando que son dudosos, por ejemplo, o dejándolos libres para que la IA los restaure. La IA proporciona una serie de resultados, tanto de atribución geográfica, donde te indica además qué parte de la inscripción le proporciona mayor certeza para ofrecerte esos resultados, y también ofrece una propuesta de restauración del texto que está incompleto. Así que me puse a probarla con la estela de Grases. La pieza tiene una lectura clara y sencilla, a excepción de la esquina superior izquierda, que como sabéis está dañada, y se han perdido varios caracteres, de los que se conserva parcialmente uno antes de la serie de caracteres OBI. Desde que se descubrió la pieza como parte de uno de los muros de la iglesia de San Vicente, en Grases, Villaviciosa, se han dado distintas lecturas a la misma. Solo os voy a hablar de la primera parte porque parece que la mayoría de autores están de acuerdo en la final, como es lógico, ya que se conservan todos los textos. Pero la primera parte es la que ofrece mayores discrepancias. Por ejemplo, Joaquín Manzanares decía que estaba dedicada a un dios llamado Iobi o Tabaliaeno, es decir, un Júpiter o Tabaliaeno. Lo decía porque interpretaba que la letra que está conservada parcialmente es una I latina y no dice nada de los caracteres anteriores a ella. Literalmente dice, siendo las tres últimas letras de la primera línea claramente obi, al aparecer ante la O un pequeño rasgo vertical, aunque con leve inclinación, no es verosímil que sea otra palabra que iobi. Realmente estaba muy lejos de haber acertado porque la mayoría de autores le contradicen. Y lo hacen porque la mayoría están de acuerdo en que falta más de una letra, concretamente faltan tres. Diego Santos recoge esta pieza en su compendio de epigrafía romana en Asturias y proporciona una lectura que, curiosamente, a pesar de ser la más aceptada en el mundo académico, no es la más conocida en la actualidad entre el gran público. Este autor propone la lectura que actualmente se puede leer en Hispania epigráfica. Es decir, la estela está dedicada a un dios llamado Dulobio Tabaliaeno. En esta lectura, la deidad a la que está dedicada la estela, Dulobio, lo es porque la letra anterior a Obi es una L, por lo que esa lectura sería Lobio. Diego Santos se basó en otra supuesta dedicatoria a Dulobio que se encontró en Cáceres, pero que actualmente está descartada, ya que se atribuye a un Júpiter óptimo máximo. Además, es difícil de explicar por qué se rinde culto en el territorio astur transmontano a un dios que se llama Dulobio y que es originario del sur de la Galia. Curiosamente, a este dios le rendía culto un pueblo galo que tiene un nombre muy parecido al de los lugones, es decir, el de los lingones. Ya en época más reciente, Narciso Santos Yanguas propone una lectura diferente. Básicamente cree que está dedicada al dios Lug, ya que los lugones, el etnónimo que los nombra como pueblo, significa más o menos hijos de Lug. Por lo tanto, la estela diría: a Lugo vio Tabaliaeno, los Lugoni Arganticaeni erigieron estos monumentos. Considera que el pequeño trazo, como decía Manzanares, ligeramente inclinado, es un fragmento de un carácter que se repite más abajo, la G de Lugoni. Por tanto, debe leerse como obvio. Más reciente aún, y esta es la última, es la interpretación de Almudena Orejas y de Carmen Fernández Ochoa, que plantean una lectura alternativa descartando que se trate de una dedicatoria religiosa.
Hasta ese momento, la opinión mayoritaria de los investigadores es que es una estela votiva. Las autoras interpretan que el carácter parcialmente conservado es la base de una T más que una I, como proponía Manzanares, y debemos leer Tobio. Es el sujeto al que dedican la estela. Las autoras proponen que sea un Pentobio Tabaliaeno, que sería un personaje prominente entre los Lugoni, los dedicantes. Consideran que la inscripción no habla de estos monumentos, sino que es un error del lapicida y que, basándose en la frecuencia del uso de la palabra monumentum en estelas astures y badinienses, se refiere a este monumento. Bueno, pues, ¿qué dice Aeneas de todo esto? Lo que hice fue introducir la cadena en el buscador, obvio, tabaliaeno, lugobi, arganticaeni, y puse delante los caracteres que faltaban, en este caso 3. El objetivo es que restaurara los 3 primeros caracteres y que ofreciera una interpretación a la abreviatura MON, monumentum, que se interpreta habitualmente como monumenta, al concordar en número con AEC, estos. Y los resultados son los siguientes. Lo primero que hace es buscar paralelismos en más de 140.000 inscripciones con las que fue entrenada, y el primer resultado es un pleno. Muestra el registro de Hispania epigráfica que recoge la interpretación de Francisco Diego Santos, es decir, Dulobio Tabaliaeno, pero la acompaña de varias decenas de inscripciones más. Es interesante porque abre un espectro de ejemplos que podrían ayudar a la investigación. El segundo resultado es la atribución geográfica, entiendo que motivada por el resultado anterior. Da más de un 90% de probabilidades de que sea de la Hispania Citerior, lo cual es completamente cierto. Además ofrece un contexto temporal. Mis profes de epigrafía siempre me enseñaron que una inscripción sin fecha tiene la mitad de valor o ninguno. En este caso parece que el modelo lo tiene claro. Ofrece una fecha entre el 80 y el 90 después de Cristo. También es algo que más o menos se aceptaba, situándola en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, aunque aquí ofrece una precisión más que interesante. Por último, respecto a la restauración del texto, el modelo ofrece distintas posibilidades de más o menos fiable. Es interesante comentarlas. Las 4 primeras respuestas ofrecen el resultado Entobio Tabaliaeno. Fijaos que es la última de las teorías que os comentaba, la de Almudena Orejas y Carmen Fernández Ochoa. Fijaos que se trata de la última de las teorías que os comenté respecto a la interpretación de esta estela. Por tanto, sería más que posible que estuviera dedicada a Pentobio Tabaliaeno. El nombre Pentobio aparece dentro del grupo de la onomástica de los lugones, astures, y de los cántabros, y Tabaliaeno es otro nombre que aparece en una estela en Oviedo, en el Naranco, concretamente con la forma Tabalus. Entiendo que el modelo ofrece Entobio porque yo solo le puse que faltaban 3 letras, que es lo que se acepta actualmente, no 4. En cuanto a cómo completa la abreviatura MON, me sorprendió el resultado. Una de las restituciones más completas entre los que ofrece es Haec monumentum de suo posuerunt, es decir, que sustituye mon por monumentum de suo, es decir, que pusieron de su propio bolsillo para crear este monumento. En sexto lugar, encontramos un licobio tabaliaeno, es decir, algo parecido a lo que propone Narciso Santos Yanguas y la dedicatoria a Lujo. Además, se da otra circunstancia. Convierte esta estela, en vez de funeraria, como parecía por los resultados anteriores, en una estela votiva, ya que atribuye sibi et suis, es decir, para él y los suyos, los que ofrecen esta dedicatoria a Licobio Tabaliaeno. En conclusión, pues como veis no ofrece un resultado claro, sino que funciona más bien como una ayuda para la interpretación de los textos antiguos. También tengo que decir que le puse un ejemplo difícil en el que ni los propios expertos están de acuerdo. Sin embargo, es interesante como ejemplo de la potencia de la IA en cuanto a la restauración y comprensión de textos antiguos, y que vamos a disponer de herramientas muy potentes en poco tiempo que nos van a ayudar a investigar. Espero que os haya gustado la prueba y tenéis toda la información en los enlaces de la descripción.